Exégesis del Nuevo Testamento, Unidad 4, Clase 2, Video 2. Volvemos a nuestro análisis del texto de Mateo 6, 5 al 15. Otro detalle que vamos a percibir es el lugar desde donde se escribe. Uno de los desafíos de la exégesis es localizar en el tiempo y en la geografía los escritos del Nuevo Testamento. No solamente del Nuevo, sino de la Biblia de manera general y de cualquier otro texto antiguo. Existe ese detalle que destaqué de una lectura más profunda y constante también para que puedas ir captando algunas características que a veces están colocadas de manera implícita. Vas leyendo y vas consiguiendo levantar y volver evidente. Fecha, por ejemplo, ya hablamos de la caída del templo de Jerusalén, de la destrucción de Jerusalén. Eso sucedió en un determinado tiempo y se llegó a una conclusión que fue más o menos en el año 70 o después de Cristo. Es en ese periodo que se comienzan a escribir los evangelios. Claro, después de Cristo. Había la tradición oral, existía la tradición oral y por medio de la tradición oral se fueron escribiendo los textos bíblicos. Quiero recordar también el punto de la tradición oral, de la lectura popular de la Biblia. Es importante que se considere la lectura popular de la Biblia. No es solamente los letrados, los conocedores, los estudiosos de la Biblia que van a ser salvos. La Biblia también tiene un mensaje para las personas comunes, para aquellos que están dispuestos a entender y leer la Biblia. Para este estudio vamos a asumir que el Evangelio de Mateo fue escrito a partir de Siria, tal vez Antioquía, siendo escrito para los judíos. No hay un determinado lugar específico y exacto en que se afirme, pero los detalles que van siendo colocadas, se va percibiendo que está en un determinado lugar escribiendo para una comunidad en Israel. Continuando sobre el autor. Otro detalle que necesitamos descubrir. La tradición antigua, en este caso particular, atribuye a Mateo. ¿Quién fue él? El recaudador de impuestos bajo el gobierno romano, llamado por Jesús para ser uno de sus discípulos. ¿Quiénes son los destinatarios? Originalmente a los judíos. Por el número de citaciones del Antiguo Testamento, se nota eso. Entonces, cuando lees el libro de Mateo, vas a ver la genealogía de Jesucristo. ¿Quién sabía de eso? Los judíos. Él viene hablando de toda la genealogía de Moisés y todos los que fueron y vinieron sustituyendo generación tras generación hasta los días de Jesús. Por esto, ya puedes percibir que está escribiendo para una comunidad, lógicamente, de Israel, una comunidad de judíos. La traducción, este es otro punto importante, a pesar que no vamos a hacer la traducción aquí porque sería muy complicado y extenso, tienes las herramientas, y hablamos sobre eso, tienes una disciplina de griego que te va a ayudar. La traducción es fundamental para el entendimiento y para el estudio porque considerando que aquí no vamos a hacer la traducción, es importante que el simple hecho de leer la Biblia en cualquier versión significa que ya usted está envuelto en una interpretación. Pero es importante que tengamos en nuestras manos algunas otras traducciones. Investigue en la internet, 1, 2, 3, 4 traducciones, intente hacer una confrontación entre esas traducciones, entre esas versiones, y percibirás que hay diferencias.
la lectura de apenas una versión te dejará a merced de los traductores. Si lees solo una, estarás preso a una traducción. Es muy complicado, porque si haces una exégesis en la Biblia, en el lenguaje de hoy, ella intenta dejar digerible a la gente, para la gente que no estudia muy profundamente el texto bíblico, para que lo entiendan tal vez de una manera un poco más superficial, mientras que hay otras traducciones que van hondo, que van hasta el original. Ahí es mucho más probable que usted encuentre un estudio más profundo. Muy bien, hasta aquí dimos algunos pasos y vamos a progresar, pero regresamos a hablar un poco más de esta perícope que está en Mateo 6 en adelante.